Médico, un programa diseñado pensando en su salud física, mental y espiritual. Vamos a continuar con el tema de la diabetes. Este es el episodio número 5 de la diabetes y vamos a empezar con el consejo divino como siempre. Así que vamos a leer en el Salmo, capítulo 9, versículo 9 al 10. Dios será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Dios, no desamparaste a los que te buscaron. ¡Qué hermosa palabra de Dios! El Señor hace una promesa grandísima. Nos dice que Él es refugio del pobre. Si usted no tiene dinero para tratar su problema de salud, no se preocupe. Dios es su refugio. Él es su fortaleza y Él le va a proveer los medios para que usted pueda tratar aquel problema de salud con el cual no puede lidiar. Pero se nos dice algo hermoso, dice que Él no desamparará al que lo busca. Así que la solución está en el Eterno, en buscar su consejo, en buscar su abrigo, como dice el Salmo 91, muy citado por muchos. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y vamos a estudiar en el día de hoy el tema que corresponde es la diabetes y el azúcar refinado, la influencia del azúcar refinado en la diabetes, a la que titulamos en otro estudio el enemigo blanco. Vamos a ver cómo pues tiene la azúcar una injerencia en la diabetes. Se nos dice lo siguiente, que el azúcar blanco refinado es un producto químico que contiene sacarosa en un 99% y ningún otro nutriente. Por ello solo aporta calorías vacías. El jugo de caña o de remolacha es sometido a un proceso de refinamiento y de coloración donde se elimina toda la fibra y proteínas en un 90%. Bien interesante esto, que nos está diciendo que el azúcar refinado, el azúcar de mesa, es un producto que yo no lo puedo llamar alimento porque realmente no lo es. Un producto químico que contiene sacarosa en un 90%. Es decir, para que un alimento sea saludable, tiene que contener proteínas, fibras, vitaminas, minerales, enzimas digestivas y otros nutrientes como los fitoquímicos. ¿Ve? Si un alimento no contiene eso, es un alimento impropio para nuestro organismo. En el caso del azúcar de mesa, es 90% sacarosa. Y se nos dice que la ciencia ha comprobado que se le quita en el proceso de refinamiento el 90% de sus nutrientes, es decir, que esto se convierte en un veneno. Los peligros de consumir azúcar. Entonces vamos a mirar algo interesante en relación con la diabetes. Cuando consumimos azúcar, nuestro sistema inmunológico se debilita durante 6 horas. Lo que nos hace más vulnerables a los gérmenes, virus y bacterias. 2. El azúcar reduce las ganas de comer alimentos nutritivos, como las verduras, lo que puede resultar en carencias nutricionales. 3. El consumo de alimentos azucarados supone muchas calorías y pocos nutrientes, lo que favorece trastornos como sobrepeso, obesidad, hipertrigliceridemia, es decir, alto contenido de triglicéridos. Entonces vamos a mirar algo interesante, vamos a mirar el primer punto. Y es que el consumo de azúcar, hay algo interesante que hace a nivel de mi sistema inmunológico. Es decir, de las defensas que Dios puso ahí en mi sangre para que maten una infección, para que maten gérmenes, incluso para que destruyan parásitos, para que maten bacterias. Entonces, cuando yo consumo azúcar, lo que la ciencia ha comprobado es que mi sistema inmunológico se reduce, se deprime. Quiere decir que a más consumo de azúcar, menos sistema inmunológico voy a tener. Entonces, una persona que tiene un sistema inmunológico bajo está más propensa a contraer cualquier virus, bacteria, a enfermarse más que una persona que tiene su sistema inmunológico a nivel adecuado. Bueno, entonces ya vemos lo primero del azúcar. 2. El azúcar reduce los deseos de consumir alimentos saludables. Es decir, que si usted tiene una dieta rica en azúcar,
usted cada día va a ir cogiéndole como apatía a los alimentos saludables como las frutas, las verduras, como los cereales integrales, como las oleaginosas, como los alimentos que Dios dio en su creación para que podamos gozar de una buena salud. Entonces, a más azúcar, menos deseos voy a tener, menos apetencia por lo saludable, por lo bueno. Voy a crear una especie de apatía hacia lo saludable. Por eso nosotros podemos ver que los niños que son alimentados con elevados consumos de azúcar y con alimentos azucarados, los niños tienden a crear apatía hacia lo saludable. Los niños le cogen un poco de fastidio a las ensaladas, a las verduras, a las frutas, y pues eso va creando desnutrición en ellos y pues hace lo mismo en un adulto. Entonces es bien importante que nosotros eliminemos el consumo de azúcar de nuestra dieta y de alimentos que sepamos que tienen un alto contenido de azúcar o así sea bajo, porque eso va a crear problemas a nivel de nuestro organismo. Y 3, el azúcar, por solamente contener calorías vacías, hace que yo produzca obesidad. Así que hay 3 razones importantes y vamos a continuar mirando algunas otras. Cuarto, es el principal culpable de la mayoría de las enfermedades que azotan a nuestra sociedad, tales como diabetes, hipertensión, vean qué interesante, la hipertensión por azúcar, arteriosclerosis, cáncer, Alzheimer, eczema, síndrome premenstrual y candidiasis, que es una infección terrible a nivel del aparato digestivo. Quinto, las caries tienen a su vez como causa el abuso de productos refinados. Sexto, problemas digestivos, acidez, estreñimiento, intolerancia a la lactosa, cálculos biliares, úlcera gástrica y duodenal. 7, acné, osteoporosis, retardo del crecimiento fetal. Muy importante que comprendamos esto y que lo analicemos, porque el azúcar, por ejemplo, es un causante, y esto lo han demostrado estudios serios que se han hecho con personas con arteriosclerosis, que el azúcar produce arteriosclerosis. Es decir, ¿qué hace el azúcar? El azúcar hace que mis arterias se vuelvan rígidas, que mis arterias no tengan elasticidad. Entonces lo que hace es que la circulación sanguínea no pueda, que el corazón no pueda irrigar sangre de manera adecuada por todo el cuerpo, de manera que no va a haber una buena nutrición, voy a tener una sangre lenta, voy a tener una mala circulación y eso me va a crear problemas terribles a nivel de mi salud. También es importante entender que el azúcar está asociada con todo tipo de cáncer. Está asociada con cáncer de colon y otro tipo de cáncer que vamos a mirar un poquitico más adelante. Pues vamos a mirar acá, en este estudio que se hizo en los Estados Unidos, bien interesante, una universidad prestigiosa. No vamos a hacerle propaganda acá a nadie, solamente vamos a mirar el estudio, pero se descubrió algo interesante. Se descubrió que cada uno de nuestros glóbulos blancos o defensas del cuerpo, llamados leucocitos en medicina, destruye 14 bacterias. Es decir, que un solo glóbulo blanco destruye 14 bacterias en mi cuerpo, que son las que promueven la enfermedad. Las bacterias son las causantes de enfermedad. Pero se descubrió que cuando una persona consume 6 cucharadas de azúcar, ese glóbulo blanco ya no destruye 14 bacterias, solamente destruye 10 bacterias. Y si una persona consume 12 cucharadas de azúcar, ese glóbulo blanco ya no destruye 14 bacterias, destruye 5.5 bacterias. Y si consume 18 cucharadas de azúcar, ese glóbulo blanco no va a destruir 14 bacterias, sino solamente 2 bacterias. Y si esa persona consume 24 cucharadas de azúcar por día, ese glóbulo blanco solamente va a destruir 1 bacteria. Entonces me parece muy interesante lo que descubrió la ciencia respecto a consumo de azúcar. ¿Por qué? Porque las bacterias, los gérmenes, los parásitos son los culpables de la mayoría de las enfermedades, porque cuando un parásito, por ejemplo, un parásito es un organismo vivo, es un ser vivo que lo que hace dentro de mi cuerpo es hacer sus necesidades como cualquier otra persona, es decir, orinar y defecar. Eso crea en mi organismo una condición ácida, una condición de acidez. Pero cuando yo tengo un sistema inmunológico alto, entonces mi sistema inmunológico se encarga de que se cree un ambiente más alcalino, es decir, porque destruye las bacterias. Cada uno de ellos destruye 14 bacterias, cada glóbulo blanco. Entonces, si yo tengo un sistema inmunológico adecuado, no va a haber cabida para las bacterias y por ende no va a haber cabida para la enfermedad.
Pero si yo tengo un elevado consumo de azúcar, si consumo azúcar, entonces lo que voy a hacer es matar, destruir mis glóbulos blancos, que son los encargados de defenderme contra la enfermedad, y por ende, pues voy a empezar a padecer de muchas enfermedades. El azúcar refinado. Esto es bien interesante, lo puse acá de una manera como sencilla para que lo podamos entender, pero el azúcar necesita cantidades elevadas de vitamina B1, también conocida en el campo de la medicina como tiamina. ¿De qué se encarga la vitamina B1? La vitamina B1 se encarga de mantener el sistema nervioso equilibrado, es decir, de que no hayan cortocircuitos a nivel de mi cerebro, de que no esté estresado, que no haya estrés. La vitamina B1 o tiamina tiene algo bien interesante.